Okay, good evening, everyone. Welcome to our sixth class of this intermediate English course. Muy bien, chicos, me escuchan bien ahí, ¿verdad? Sí, profe, se escucha bien. Perfecto. Entonces, en esta noche vamos a estar revisando las tareas que tenemos pendientes y vamos a ver un nuevo tema. Vamos a ver si podemos alcanzar un nuevo tema. La semana pasada tuvimos un tema muy interesante que estaba en la clase grabada y la práctica que está en la plataforma, que es una práctica muy breve, muy corta, está basada en eso. ¿Ok? Entonces recuerden que cierra hoy esa práctica. Tenemos que estar ya casi a mitad, haber visto unas ciento y algo de horas. Tiene que por ahí estar cerca a la mitad del módulo intermedio. Entonces yo les voy a avisar para que se mantengan al día con las prácticas, para que así no tengan que hacerlo todo de golpe, ¿verdad? No tengan que hacer todo de golpe. Bien, vamos a iniciar con las tareas para ganar tiempo y ver qué tanto podemos avanzar. La primera tarea que tenemos es... Where is it? Ok, tenía que ver con este texto. Que vemos aquí. Yo había mandado dos fotos al grupo. Había mandado algo que habíamos hecho Edison y yo la semana pasada, que fue que ordenamos estos términos, y con estos términos era que íbamos a llenar este texto. Entonces vamos a ver cuáles son las respuestas de este texto. ¿Okay? Dice aquí, life in the city needs to be improved, right? For one thing, there are too many cars and there is too much bad air, especially during rush hour. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la que seguiría aquí? Public transportation. Ok, entonces Edison nos dice que es public transportation. Ok. ¿Alguien opina diferente? ¿También está de acuerdo con eso? Dalia. The traffic. Ok, Dalia dice que es traffic. Ok. Entonces sería... Ok, la respuesta sería air pollution. The air pollution is terrible. Miren que nos dice que la vida en la ciudad necesita ser mejorada. Pues, for one thing, es como decir, por ejemplo, hay muchos carros y hay demasiado aire malo, especialmente durante la hora pico, que es lo que significa el rush hour. The air pollution is terrible, es decir, la contaminación ambiental es terrible. This problem is particularly bad downtown in the ¿qué? Business district. Muy bien. This problem is particularly bad downtown in the business district. Este problema es particularmente malo en el centro de la ciudad, en el distrito de negocios. Too many people drive their cars to work. Also, the city doesn't spend enough money on what? Parking garage. Ok, Edison nos dice parking garage. ¿Y usted, Ayla, qué nos dice? Give me a moment. Ok. Parking garage too. Parking garage too. Si ustedes se fijan y ven la otra oración, nos dice, there should be more buses and subway trains so people don't have to drive. Entonces, si deberían de haber más autobuses y subways para que la gente no tenga que conducir, es porque lo que nos hace falta es
public transportation. Okay? Okay. Also, the city doesn't spend enough money on public transportation. There should be more buses and subway trains so people don't have to drive. Es decir, la ciudad no gasta, no invierte lo suficiente en transporte público. Deberían de haber más autobuses y subways para que la gente no tenga que manejar, ¿verdad? La forma de nosotros apalear las horas pico llenas que nos llenan el distrito o el país de contaminación ambiental es teniendo mayor transporte colectivo. Mientras menos personas salen en sus carros privados, menos pollution hay. Seguimos aquí debajo. We also need fewer downtown. Fewer what? Ahí yo la tengo mala porque ahí yo tenía air pollution. Ok. ¿Y usted, Dalia? ¿Qué tiene ahí, Dalia, usted? Green space. Ok, dice we also need fewer green spaces. De nuevo, si miramos bien el contexto de esta, la respuesta sería parking garage. Parking garage. Miren qué dice. We also need fewer parking garage downtown. It's so easy to park that too many people drive to work. Necesitamos menos espacios de parqueo en el centro de la ciudad. Es tan fácil parquearse que mucha gente viaja, es decir, conduce al trabajo. Es decir, allá hay tantos, en ese lugar, hay tantos espacios para parqueo que todo el mundo va en su vehículo porque es fácil parquearse. Entonces sería parking spaces. Instead, en vez de eso, the city should create more parks and ¿qué? Mire que dice, so people can relax and get some fresh air. ¿Qué sería? ¿Eso está regalado ahí ya? Green space. Green spaces, exactly. So instead, the city should create more parks and green spaces so people can relax and get some fresh air when they're downtown. Por último, there should also be more... ¿Qué? Bicycle line. Bicycle lanes. Bicycle lanes. Muy bien. There should also be more bicycle lanes so people can ride to work and get some exercise. Well done. Entonces, chicos, algo interesante y es por lo que ponemos a hacer este tipo de ejercicios y está en el libro, es porque nos permite mejorar pues nuestra lectura comprensiva en inglés. Normalmente las debilidades del español se reflejan en el inglés, eso es inevitable, pero podemos retroalimentar de un lado hacia otro y viceversa. Entonces, en este caso, lo que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que ver el texto completo y dejarnos guiar del contexto de la oración, tanto el contexto directo como el contexto inmediato de esa oración, para nosotros ver cuál sería la respuesta correcta y que hace sentido, como vimos en algunas de las respuestas que estuvimos pues viendo aquí. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esta parte? No, No. esa parte está clara. Ok, entonces vamos a ir a la conversación. Vamos a ir a esta conversación. Do you know where? Entonces, Edinson y Dalia. Pues Dalia va a ser Rachel y Edinson va a ser el clerk, ¿verdad? So, para leerlo, teacher. Exacto, para leerlo ahora sí. Estoy buscando esa conversación. Ok, está bien, la puede buscar, no hay problema.
no la tengo, la voy a leer de ahí. Ok, Yo voy a adelante. estar aquí entonces. Usted es Rachel. Rachel. Okay. Start. Excuse me. Do you know when the nearest ATM is? 01 down the No, no te escuché, Edison. ¿Se podría repetir? Edison, ¿me escuchas? Si puedes repetir tu oración, que no la escuché bien. hello. No se te escucha, Edison. Ahora me escuchan. Ahora sí, ahora sí. Y ahora sí. 01 down the street across from the cafe. The coffee. Great. And do you know where you can catch a bus station? No, bus downtown. A Bus Downtown, muy bien. Bus Downtown. Bus Downtown. Sure. Use a look for the seat or public transportation. Okay. Can you tell me how often they run? Esperamos por ti, Edison, aquí. Clerk. They run every. Parece que Edison está en un sitio con mala señal. Se fue la luz. Pero fui yo o fue el teacher que se fue. No, estoy aquí, estamos aquí. Dale y yo, te estamos esperando aquí para que vea el Clerk. Estamos aquí. Es que se fue la imagen ahí. They run. Te toca el piso. La repito otra vez. Okay. They run every 10 minutes or so. Ok. And just one more thing. Could you tell me where the restrooms are? Clark. Ryan side, do you see where that thin ice is? Okay, thanks a lot. Ok, entonces, tenemos aquí, muy bien, dice aquí, excuse me, do you know where the nearest ATM is? Discúlpame, ¿sabes dónde está el cajero automático? ATM es el cajero automático para nosotros. ¿Dónde está el cajero automático más cercano? There's one down the street across from the cafe. Hay uno bajando la calle al cruzar el café. Great, genial. And do you know where I can catch a bus downtown? ¿Y sabes dónde podría conseguir el autobús en el centro de la ciudad? Sure, seguro. Just look for the signs. Signs. Okay, just look for the signs for public transportation. Solo busca, just look for. Look for es un phrasal verb que significa buscar. Solo busca por las señales de transporte público. Ok, and can you tell me how often they run? Y puedes decirme con qué frecuencia ellos pasan, que es lo que significa how often they run. They run every 10 minutes or so. Ellos pasan cada 10 minutos o algo así. And just one more thing. Could you tell me where the restrooms are? Y solo una cosa más. ¿Podrías decirme dónde están los baños? Right inside. Do you see where that sign is? Oh, thanks a lot. Justo adentro. Right inside. Justo adentro. ¿Ves dónde está esa señal allá? Oh, gracias. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver. Dice aquí, listen to the rest of the conversation. We haven't listened to the rest of the conversation, but I think that we can guess. No, we cannot guess. Wow, si hubiésemos escuchado la conversación, hubiésemos podido resolver esto, pero no la hemos escuchado aquí porque no se la mandé. Creo que no la mandé, o ustedes sí se la mandé. Sí, yo se la mandé. ¿Ustedes la escucharon completa?
La conversación. Sí, pero yo no entendí qué era lo que... Lo que ella estaba pidiendo. No, yo no la escuché. Ok, ok. Está bien. Vamos a dejarlo eso ahí pendiente para poder avanzar con lo siguiente. Está bien. Es un detalle. Muy bien, por ahí tenemos otro listening que sí no nos vamos a volar. Muy bien, entonces esta fue parte de la tarea, que fue un tema muy sencillo que vimos la semana pasada, que era acerca de cómo convertir preguntas directas a indirectas. Vimos cómo las preguntas con el verbo to be, se cambia el verbo to be, se coloca al final, las preguntas que tiene do, se elimina el do, y las preguntas que tienen un verbo modal, se cambia el pronombre por el verbo modal, la posición, hay un desplazamiento, un intercambio, y listo. Y agregándole una frase introductoria. Como, Disculpe. sí. ¿Me puede decir qué página es esa? Esta página, tendría que buscarla. Estamos en la unidad, eso sí le puedo decir. Estamos en la unidad número 2 y busque el Grammar Focus, que normalmente está en la página siguiente en la unidad. Ok. Unidad 2, Gracias. el Grammar Focus. Ok. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí tenemos estos ejercicios y debemos de convertir esas preguntas de preguntas directas a preguntas indirectas. En la práctica que está en la plataforma están estas preguntas, para usted colocarlas de manera indirecta. Si es algo sencillo, simplemente para que quede el registro ahí de que practicamos el tema, porque es un tema muy sencillo. No hay mucho que sacarle aquí en términos de complejidad porque no es complejo. Entonces, la primera nos dice, where can I rent a car? Entonces vamos a hacerlo una y una para cada uno. Empezando con Edison. Where can I rent a car? ¿Cómo convierto esa pregunta directa en una indirecta? Do you know I rent a car? Do you know where I can rent a car? Ok, recordemos que cuando tenemos el verbo modal, Edison, lo que hacemos es que colocamos el pronombre primero y luego el verbo modal, como si estuviésemos haciendo una afirmación. ¿Ok? Eso es lo mismo que está en la práctica, ¿no? Sí. En la plataforma. Exacto. Entonces, cuando tenemos el can, como vimos aquí en el Grammar Focus, mira que nos dice aquí, where can I catch the bus? Luego, para convertirla en pregunta indirecta es where I can, como si fuese una afirmación. Where I can catch the bus. Bien, entonces lo mismo aquí. Sería, where can I rent a car? Do you know where I can rent a car? Or could you tell me where I can rent a car? Ok. Vamos con usted, Dalia, number 2. Dalia, ¿nos escucha? Ok. Do you know how much the city tour cost? Ok, muy bien. Do you know how much a city tour cost? En este caso eliminamos el 2 y automáticamente tenemos la pregunta indirecta. Muy bien. Number 3, Edison. Sí. Number 3. Yes. Can you tell me how early the store open? Muy bien. Could you tell me how early the stores open? Igual, aquí eliminamos el do y tenemos nuestra pregunta indirecta. Sigue usted, Dalia. Do you know where the nearest Wi-Fi hotspot? Ajá. Tenemos que hacer un cambio a esa pregunta, Dalia. Aquí tenemos el verbo to be y tenemos que cambiarlo de ahí para poder hacer la pregunta en indirecta. ¿Hacia dónde va ese verbo to be, Dalia? Near dear teacher. No iría. Ok. En el video que está en la plataforma, Dalia,
explicamos esto a detalle. Cuando tenemos el verbo to be en una pregunta, lo rodamos hacia el final y listo. Mientras que en el caso del do lo eliminamos, en el caso del verbo to be lo vamos a rodar hacia el final. Entonces la pregunta sería, do you know where the nearest Wi-Fi hotspot is? Do you know where the nearest Wi-Fi hotspot is? ¿Sí? Rodamos el is hacia el final y listo. Entonces, cada vez que ve el verbo to be en una pregunta, aún sea así en contracción, simplemente lo rodamos hacia el final. Y eso es todo. Seguimos con Edison, number 5. Do you know how much a tax to the airport cost? Muy bien. Do you know how much a taxi to the airport cost? Sigue usted, Dalia. Do you know what time the post office open? Muy bien. Do you know what time the post office open? Edison, next. Muy bien, muy bien. Could you tell me where an expensive hotel in the area is? Muy bien. Could you tell me where an inexpensive hotel in this area is? Inexpensive. Inexpensive. Última, Dalia. Fancy. Do you know late the nightclub stay open? Ok, no tiene que eliminar el how, se puede quedar con el how. Do you know how late the nightclubs stay open? Solamente eliminar el do, ok. Do you know how late the nightclubs stay open? Muy bien, chicos, como se dan cuenta, es un tema sumamente fácil. En la práctica que está en la plataforma, que se lo puse en forma de foro para hacérselo mucho más fácil todavía, pues están estas preguntas y simplemente hay que cambiarlas, como lo acabamos de hacer ahora, en preguntas indirectas. Bien, entonces lo que vamos a hacer, también tenemos estas preguntas indirectas, pero como es lo mismo, vamos a avanzar para ver el tema de esta noche. Tenemos este texto yo se lo voy a enviar, yo creo que no se lo envíe, se lo voy a enviar para que lo revisemos rapidito la semana que viene, para que nos podamos enfocar en la práctica de esta noche, porque no es que es complejo, pero tal vez me tomo un tiempecito explicárselo y como la práctica que voy a subir va de eso, es importante que lo puedan conocer. Este texto es The World's Happiest Cities. The World's Happiest Cities. ¿Ok? Entonces, sí, eso sí lo vamos a tener también. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. Yo lo mandé por aquí para que lo fueran viendo. Entonces, se van a leer este texto, ¿verdad? The World's Happiest Cities. Nos falta algo aquí porque esto no es para responder eso. Esto es un listening. Esto es un listening, ¿ok? Ahí yo me equivoqué. Entonces, les voy a mandar el texto con la parte... Esta es la unidad 3, profe. Exacto, en la unidad 2 todavía. Vamos a entrar a las 3 ahora. En la unidad 2... Exacto, está este texto. Yo se lo voy a mandar. Faltan cosas. La unidad 2 le voy a mandar ese texto y le voy a mandar la parte del ejercicio y este listening, que lo vamos a revisar el jueves también. ¿Ok? Ya iban, empezamos con las tareas. Vamos a ver la unidad número 3. Making changes. Haciendo cambios. Aquí vamos a aprender a comparar de una manera mucho más avanzada cosas que ya yo sé que ustedes saben hacer probablemente, pero no de una forma más tan avanzada, sino tal vez de una forma más sencilla. Lo primero que tenemos es este word power, este vocabulario, que es un vocabulario que nos permite describir mejor pues las viviendas. Tenemos estos adjetivos como bright, comfortable, convenient, cramped, dangerous, dark, dingy, expensive, huge, inconvenient, modern, noisy, private, quiet,
rundown, safe, small, spacious. Entonces, ustedes deben de buscar el significado de las palabras de aquí que no conozcan, como cramped, dingy, rundown, porque en la práctica es posible que haya un apareo con estas palabras. Entonces, así yo puedo certificar que buscaron las palabras, ¿ok? Entonces, esa sería la primera parte. Bien, entonces vamos a ver. Tenemos aquí evaluations and comparisons. Evaluations and comparisons. Evaluaciones y comparaciones. Tenemos dos formas de nosotros hacer evaluaciones y dos formas de hacer comparaciones. La primera forma de comparar es con adjetivos y la primera forma de evaluar es con adjetivos y la otra es con sustantivos. La otra forma de comparar es con adjetivos y la otra es con sustantivos. Entonces, evaluamos y comparamos con adjetivos y evaluamos y comparamos con sustantivos. Repito, evaluamos y comparamos con adjetivos, evaluamos y comparamos con sustantivos. ¿Cuál es la diferencia? Pues hay reglas que se aplican en un lado que no se aplican en el otro. Y son de las cosas que debemos de tomar en cuenta. Vamos con lo primero, que es evaluations with adjectives. Recordemos que los adjetivos son cualquier palabra que nos permita describir un objeto. Alto, bajito, grande, gordo, feo. Todo eso son adjetivos. Entonces, dice aquí, these sentences describe how good, bad, big, hot, etc. something is. Estas oraciones nos permiten describir qué tan bueno, malo, grande o caliente algo es. Por ejemplo, aquí dice, our apartment isn't big enough for our family. Nuestro apartamento no es lo suficientemente grande para nuestra familia. La palabra aquí con la que estamos evaluando, ¿verdad? Tenemos aquí el big, que significa grande. Y tenemos aquí el enough, para decir que no es lo suficientemente grande. Es decir, nuestro apartamento no es lo suficientemente grande para nuestra familia. Enough significa suficiente. Dice aquí, enough comes after the adjective and means sufficient. Lo que significa es que el apartamento es muy pequeño. Si yo digo que nuestro apartamento no es lo suficientemente grande para nuestra familia, es porque el apartamento es muy pequeño, ¿verdad? Entonces, cuando utilice enough, y aquí viene la primera regla, cuando tengo enough, o vamos a decirlo de la otra forma, cuando tengo un adjetivo y yo quiero agregar el enough para decir que algo no es lo suficientemente grande, lo suficientemente caliente, lo suficientemente bueno, debo de agregar el enough después del adjetivo. Debo de agregar el enough después del adjetivo. Eso significa que yo debo de poder identificar que estoy lidiando con un adjetivo, porque de lo contrario no sabría dónde colocar el enough. ¿Ok? Entonces la primera regla es que el enough va después del adjetivo y significa suficiente. O algo es lo suficientemente grande como puede ser lo no suficientemente grande. Si yo quitara la negación y pusiera un is para afirmar, yo podría decir, our apartment is big enough for our family. Nuestro apartamento es lo suficientemente grande para nuestra familia. Lo que significa que puedo decir tanto que no es lo suficientemente grande, como puedo decir que es lo suficientemente grande. Cualquiera de las dos. Esa es la número 1. La número 2 es con el too. This apartment is too hot. Cuando tenemos este too con 2 O, significa muy. Muy. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo un adjetivo, debo de colocar ese too detrás del adjetivo. To before an adjective means more than necessary. Cuando tengo el to de antes de un adjetivo, significa que hay más de lo necesario. Lo que significa que hay demasiado. Sí, this apartment is too hot. Lo que significa que este apartamento es demasiado caliente. ¿Sí? Yo sé que ustedes han visto ese to. En la famosa expresión, nice to meet you too, es ese to que está, pero está al final.
Entonces, cuando está al final, significa también. Cuando yo digo me too, yo digo yo también. Pero cuando tengo ese too delante de un adjetivo, too hot, too cold, too big, yo estoy diciendo, en este contexto, demasiado grande, demasiado frío, demasiado caliente. ¿Sí? Hasta ahí, ¿vamos bien? También lo hemos visto, Sí. profe, en too much, cuando hablamos de algo que es mucho. Exactamente. Too much, demasiado. Muy bien. Entonces, vamos bien. Esa es la primera etapa. La segunda, comparaciones con adjetivos. Used to show similarities or differences. Used to show similarities or differences. Lo utilizamos para mostrar o similitudes o diferencias. Aquí estamos comparando con adjetivo. Anteriormente estábamos evaluando, ¿verdad? Aquí vamos a comparar. Aquí vamos a ver la estructura as. ¿Ok? As. Que yo estoy seguro que ustedes la han visto, la estructura as. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Si queremos hacer una comparación con otra cosa o mostrar similitud, podemos decir, the building isn't as quiet as our old one. Es decir, nuestro edificio, el edificio no es tan silencioso como el edificio anterior. ¿Qué sucede? Si se fijan, vemos el as alrededor del adjetivo. Lo que significa que para yo hacer una comparación de similitud, necesito agregar el as y en el medio debe de estar el adjetivo. No antes, no después, sino entre ellos dos. Y de esa forma automáticamente yo sé que estamos comparando. ¿Qué estamos comparando? Que el edificio no es tan silencioso como el anterior. Yo pude haber dicho también de manera positiva, the building is as quiet as our old one. El edificio es tan silencioso como el anterior, ¿sí? Porque yo no estoy obligado a siempre comparar en negativo. Yo también puedo comparar en positivo, ¿verdad? Entonces, ¿se entiende esa parte ahí? Sí, profe. Ok. Mientras que también tenemos el just as. Y usted dirá, oye, pero no es lo mismo. Prácticamente sí. As es una comparación. Pero cuando agregamos el just, es como para hacer ese énfasis más enfático, ¿verdad? De lo que estamos comparando. De la igualdad que hay. Por ejemplo, the location is just as convenient as the old one. La ubicación es tan conveniente como la anterior. Es decir, que cuando usamos just, debemos de imaginarnos que estamos aumentando el énfasis de la comparación. Vamos a ver. Es como yo decir en español, as. She is as tall as her mother. Ella es tan alta como su madre. Sin mucho énfasis. Ella es tan alta como su madre. Pero si yo digo, she's just as tall as her mother, yo estoy diciendo que ella es tan alta como su madre. Si se fijan, como en español yo hice énfasis con la voz, con la expresión. Ese tan alta. No tan alta como su madre, sino tan alta. Es decir, esas mujeres son 2 gotas de agua. Ella es tan alta como su madre. Eso es lo que hace just en la oración. Entonces, as y just as es lo mismo. La diferencia es que cuando tiene el just, el énfasis de la comparación es mucho más fuerte. Y el americano capta eso. Así como usted puede captar en el énfasis que yo le hago a la oración, ella es tan alta como su madre, ella es tan alta como su madre. Usted nota que la última, oye, el hombre está seguro de que son 2 gotas de agua. ¿Sí me entienden ahí? ¿Me siguen? Claro. Perfecto. Entonces, la comparación con adjetivo es as
con el adjetivo dentro. It's just as, adjetivo y luego el as. Es la misma dinámica, la única diferencia es que cuando uso just aumento el énfasis. Vamos ahora con la evaluación. Ya vimos las dos comparaciones. Vimos una evaluación, que fue la evaluación con adjetivos, y vimos una comparación. Ahora vamos a ver una evaluación con sustantivos. Esta la utilizamos para describir cantidad de algo. Y aquí viene algo muy curioso e importante, por lo que le hice el énfasis ahorita con el enough. Vamos a ver. Dice aquí, there aren't enough windows. No hay suficientes ventanas. ¿Qué sucede? En esta oración no tenemos un adjetivo. En esta oración tenemos un sustantivo, que es windows. Recordemos que un sustantivo es el nombre de algo. Lo que sea que tenga un nombre es un sustantivo. Muy bien. Entonces, no hay suficientes ventanas. Cuando yo tengo un sustantivo, ojo, cuando tengo un sustantivo, el enough va antes del sustantivo. ¿Sí? Enough comes before the noun. ¿Sí? There is an insufficient number of windows. No hay una cantidad suficiente de ventanas. A diferencia, y aquí viene lo que le decía, a diferencia del adjetivo, en el que cuando tengo el adjetivo, el enough va después, en el caso del sustantivo, el enough va antes. Por eso es importante que yo pueda reconocer un sustantivo y diferenciarlo de un adjetivo, porque el enough no va en el mismo sitio. Pregunta de práctica, pregunta de examen. El otro ejemplo, the neighbors make too much noise. Y aquí viene lo que mencionaba ahorita Dalia, el too much. Too much means an excessive amount. Significa una cantidad excesiva. En este caso, tenemos el too much primero y luego entonces tenemos el sustantivo. En el caso de too, el too siempre va a estar antes porque si lo tenemos después, significa también. Entonces lo que queremos decir es que hay un exceso de algo. Por lo tanto, en coherencia con el uso anterior de los adjetivos, el to se mantiene en su misma posición, se mantiene antes. Lo único que aquí es un sustantivo, lo que se está resaltando, porque el ruido es un sustantivo. Entonces, los vecinos hacen demasiado ruido. Si recordamos, aquí detrás, lo habíamos visto, vimos el to. Lo único que aquí el to es con un adjetivo, no tenemos sustantivos después del adjetivo, ¿verdad que no? Solamente tenemos el adjetivo. Mientras que aquí tenemos un cualificador seguido de un adjetivo, que sería noise. Y por último, tenemos las comparaciones con sustantivos. Aquí vamos a utilizar la estructura del as, pero con sustantivos. Por ejemplo, dice aquí, para comparar cantidades de cosas, we don't have as many bedrooms as we used to. ¿Sí? No tenemos tantas habitaciones como solíamos tener. As many as is used for countable nouns like bedrooms. No sé si recuerdan la clase de los sustantivos contables. Los sustantivos contables son aquellos sustantivos que podemos individualizar, como los limones, las toronjas, las lechosas, que podemos contar 1, 2, 3. Mientras que los sustantivos no contables son aquellos que no podemos individualizar, como el azúcar, la sal, la arena. Entonces, para sustantivos contables usamos many, mientras que para sustantivos no contables usamos much. Entonces, la estructura es as many as para contables y as much as para no contables. Entonces, en la oración nos dice, oye, no tenemos tantas habitaciones como solíamos tener. Pero yo podría decir eso también de manera positiva. We have as many bedrooms as we used to. Sí, no estoy obligado a siempre negar, ¿verdad? Pero lo que sí debo recordar es que voy a cambiar el as many por el as much cuando pase de un sustantivo contable a un sustantivo no contable, como este. We don't have as much privacy as we had. No tenemos tanta privacidad como solíamos tener. La privacidad es no contable porque no la podemos medir.
o la tenemos o no la tenemos, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, aquí tenemos este Key Grammar Rules. Usamos enough antes del adjetivo y después del sustantivo, ¿verdad? Al revés, ¿verdad? Use enough after adjective después del adjetivo, ¿verdad? Big enough, y lo utilizamos antes del sustantivo, así mismo. Usamos too y too much to show excess para mostrar excesos y ambos van antes o del adjetivo o del sustantivo. Usamos as many as y as much as para comparar. La única diferencia es que el many es exclusivo de sustantivos contables y el much es exclusivo de sustantivos no contables. ¿Ok? Bien, chicos, ¿tienen alguna duda con respecto a eso? ¿Algo que quisieran que le aclare? De mi parte, yo creo que está todo claro. Ok, ¿y usted, Erinson, qué me dice? No, yo voy a ver la grabación otra vez. No realmente tanto. No, Claro ok. que Hay cosas que están muy Ok. claro. Ok, vamos a ver, a mostrarle algo. Entonces, lo que yo hice fue desglosar esto que tenemos aquí. Entonces, por último, porque vamos a intentar hacer dos cositas a ver cómo nos va. Tenemos aquí evaluaciones con adjetivos. Cuando tenemos un adjetivo, el enough va después. Cuando tenemos el to, el adjetivo va después. Entonces, en el caso de el enough, va después del adjetivo. Cuando tenemos un sustantivo, va antes, en el caso del enough. En el caso del too y too much, lo vamos a utilizar siempre antes, o del adjetivo o del sustantivo. En el caso de las comparaciones, vamos a usar as, just as many as y as much as. Todas son para comparar. La única diferencia es que aquí estamos usando adjetivos y por lo tanto no tenemos que indicar qué tipo de adjetivo es, porque todos los trata de la misma forma. Mientras que cuando hablamos de sustantivos, pues tenemos reglas específicas, porque los sustantivos en inglés son contables y no contables. Y tenemos as many para contables y as much para no contables. Dicho eso, déjenme ver algo aquí. Si tenemos algo sencillo aquí. Miren, le voy a dejar esto de tarea para que me lo traigan. Vamos a ver si podemos ver el otro tema. Le voy a dejar esto de tarea para que me lo traigan el próximo jueves. Esto es sencillo. Aquí nos dice, imagine you are looking for a house or an apartment to rent. Read the two ads. Then rewrite the opinions using the words in parentheses. Compare with a partner. Estas dos son dos anuncios, ¿verdad? Y tenemos aquí la descripción de esa casa y la descripción de este apartamento. Aquí debajo tenemos 4 opciones y entre paréntesis nos dice lo que debemos de usar para cambiar esta oración. Por ejemplo, nos dice aquí, the house is 20 miles from downtown. Oye, la casa se encuentra a 20 millas del centro de la ciudad. Y nos pone aquí to. Ya sabemos que utilizamos to para hablar de cosas excesivas. Lo que significa que ellos quieren que yo diga que esta distancia es demasiada, es muy lejos. Entonces, ¿cómo yo podría decir que esa casa queda muy lejos del centro de la ciudad? ¿Cómo yo lo podría decir? Vamos a ver. The house is too far downtown. Excelente. Asimismo, the house is too far from downtown. Aquí, de manera acertadísima, Dalia utilizó el to correctamente agregándole el adjetivo far, lejos. ¿Ok? The house is too far, ¿de dónde? Del centro de la ciudad, from downtown. ¿Sí? Eso que usted hizo ahí, Dalia, eso que tuviste que hizo Dalia y Erinson, es lo que vamos a hacer con todas. El ejercicio nos da entre paréntesis lo que vamos a agregar, es decir, cuál es el sentido de la oración.
Ya solamente tenemos que recordar el uso de cada uno y pensar. Evidentemente tenemos que agregar el adjetivo porque no está aquí. Debemos de imaginarnos cuál es el adjetivo, ¿verdad? Y colocarlo. Porque recuérdense que estamos en la parte intermedia. Se supone que esos adjetivos ya uno los ha visto, que son adjetivos básicos. Entonces ahí tenemos 8. Y vamos a revisarla la semana que viene. ¿Captaste ahí? ¿Te ayudó ese ejemplo, Erinson? Estoy un poco perdido, si tengo que ver otra vez la explicación que usted dio. Ok, Para entonces ir separando como... Ok. Chequea el video y si te queda alguna duda, me puedes escribir, ¿oíste? Ok. Me escribes para que cuando lleguemos al jueves estén a la misma par aquí con esto. Pero estos ejercicios te van a ayudar bastante a poder practicar. La clave es, cuando tú vas el video, eso que acabo de decir es lo que debemos de tomar en cuenta. Bien, entonces, ya yo les puse un listening. Vamos a dar este listening para comparar, porque tenemos uno pendiente para la semana que viene. Lo voy a colocar 2. Vamos a ver esto para dejar esta conversación y ver ese tema para dejar esto avanzado aquí. A ver cómo podemos sacarle provecho. Ok, entonces, el segundo tema de esta unidad es make a wish. Make a wish. Pide un deseo. Make a wish. Tenemos muchos deseos como have a healthier lifestyle, start my own business, enjoy life more, add more hours to the day, do volunteer work, go back to school, improve my personality, move to a new house, make new friends, spend more time with my family. Todos esos son deseos. Tener una vida más saludable, empezar mi propio negocio, disfrutar más la vida, añadir más horas al día, hacer trabajo voluntario, regresar a la escuela, mejorar mi personalidad, moverme a una nueva casa, hacer amigos, pasar más tiempo con mi familia. Deseos. Tenemos esta conversación que la vamos a ver el jueves. I wish I could. Yo desearía poder. I wish I could. Bien, yo le voy a mandar el audio para que lo practiquen y en ese momento lo vamos a discutir para poder ver esto. ¿Qué sucede? El verbo wish, que es muy común en inglés, lo usamos para expresar deseos, pero tiene reglas exactas o reglas específicas para su uso, ¿ok? Bien, vamos a verlo de este lado. Bueno, primero déjenme introducirle. Dice aquí, usamos el wish, oigan con qué, con el past tense, to refer to present wishes. Utilizamos el verbo wish con el tiempo pasado para hacer referencia a deseos presentes. Es decir, yo quiero expresar en inglés un deseo que yo tengo ahora, pero la estructura es con el pasado simple. Eso es lo curioso, ¿verdad? Porque usted dirá, oye, debería ser futuro, ¿verdad? O presente, no, es con el pasado. Por ejemplo, yo digo, I live with my parents. Esa es mi condición actual. Yo vivo con mis padres. Oh, sorpresa, yo no quiero vivir con ellos. ¿Cómo yo digo que yo desearía no vivir con ellos? Utilizo mi estructura de I wish, el pronombre I, porque soy yo que estoy deseando. I wish, yo desearía. I, repito el pronombre de nuevo, didn't live with my parents. ¿Qué sucede aquí? Como esta oración está en presente simple, no vemos aquí el verbo to be, no hay aquí un verbo modal, sino que es una oración sencilla de presente simple. Para yo negar el presente simple utilizo el auxiliar en pasado did or didn't. En este caso, para negar en pasado usamos didn't, ¿verdad? Entonces, como yo lo que quiero desear es no vivir con mis padres, yo digo I wish I didn't live with my parents. ¿Verdad? Tengo la misma oración y estoy negando el verbo. ¿Cuál es el verbo live? ¿Con qué? Con la negación en pasado simple que es didn't. Porque no puedo tener wish si no tengo un verbo en pasado. Ojo. Entonces, como mi oración aquí está en presente simple, voy a utilizar el didn't. Entonces, para que usted no se lo olvide y no se me confunda, si usted no ve el verbo to be en una oración, ni ve el verbo modal can o el verbo futuro will, estamos en presente simple, ¿ok? Por descarte.
Otra forma de yo desear algo puede ser I wish I had my own apartment. Yo desearía yo tener mi propio apartamento. ¿Qué yo hice aquí? Bueno, el deseo que yo tengo es de tener mi propio apartamento y necesito decirlo con el verbo en pasado. Y el verbo de tener es have, pero el pasado de have es had. Entonces, yo desearía yo tener mi propio apartamento. Esta es la primera estructura para yo hacer oraciones usando wish. Yo desearía. Number 2. Cuando tengo una oración de impedimento, de imposibilidad, como es el caso del verbo can, en este caso, I can't move out, no me puedo mudar, es una imposibilidad que tengo. Para yo decir que yo desearía mudarme, empiezo con I wish. Siempre empiezo con I wish porque soy yo que estoy deseando. Si fuera que Dalia deseara, pues tendría que cambiar el I wish por she wishes. Pero aquí estamos fijos con el I wish. I wish I could. El pasado del verbo can es could. ¿Ok? Cuando estamos en un contexto en el que tenemos que llevar una acción con can a pasado, necesitamos usar el verbo could, que es otro verbo modal. I wish I could move out. Desearía poderme mudar. Como es mandatorio en los verbos modales, el verbo que sigue después del verbo modal es un verbo que se queda en su forma base, no cambia. De la misma manera que los verbos que están después de un didn't se quedan también en su forma base. Entonces, frente a un verbo modal como can, que yo necesite que me ponga una oración con can y me digan que la convierta con wish a pasado, y yo sé que tengo que buscar la estructura que tenga could, porque could es el pasado de can't. Último, tenemos estos dos. Tenemos life is difficult. La vida es difícil. ¿Qué tenemos aquí? El verbo to be. Ok, entonces como yo vi que tengo el verbo to be en la oración, cuando yo voy a convertir la oración a utilizar la oración para mostrar o expresar un deseo, ya yo sé que la estructura en pasado no va a ser con didn't, sino que va a ser con el pasado del verbo to be. Va a ser con el pasado del verbo to be. ¿Ok? Entonces, life is difficult. I wish it were easier. Yo desearía que fuera más fácil. ¿Qué sucede? Como el verbo que tengo aquí en la oración en presente simple es el verbo to be, pues cuando quiera convertir esta oración en un deseo de algo que yo desearía, pues necesito utilizar el pasado del verbo to be, algo que es coherente y sencillo dentro del inglés. Ahora, ¿qué sucede? Si ustedes estudiaron el pasado y sé que lo estudiaron, esto debe de llamar la atención, porque dice I wish it were. Dice, ven acá. Pero es was, es he was, she was, it was. ¿Qué es este were aquí? No se me confundan, pero cuando estamos hablando de posibilidades, el was se convierte en were y se usa were para todos. ¿Eh? ¿Alguien dijo algo? Sí, teacher, parece que era el micrófono de Edison que estaba bien. Ah, ok. Bien, entonces, cuando utilizamos el verbo to be para hablar de posibilidad, de casos hipotéticos, el inglés tiene una regla un poco extraña y es que coge el where y se lo aplica a todos los pronombres. Mientras que cuando estamos hablando de yo era, yo fui, es was y were, dependiendo del pronombre. Cuando estamos hablando aquí de posibilidad, de casos hipotéticos, es were para todos. Es I were, you were, it were. En este contexto es posible y es normal. I wish it were easier. Por eso dice it y dice were. Para negar será lo mismo. I wish it weren't so difficult. Porque yo puedo desear que fuera más fácil o desear que no fuera tan difícil. Y por último, cuando tengo oraciones con will, my parents won't stop worrying about me. Mis padres no dejan de preocuparse por mí. Y yo quiero convertir eso en un deseo. Necesito would. I wish they would stop worrying about me. Entonces, básicamente, chicos,
usamos para el presente simple, el pasado va a ser o el verbo en pasado directamente o una negación usando didn't. Cuando tenemos el verbo modal can, vamos a, en el I wish, en la estructura usaremos could. Cuando tenemos el verbo to be en la forma del presente simple, en la estructura de I wish usaremos were y weren't para todos los pronombres. Y cuando tenemos una oración en futuro que utiliza will, la estructura con I wish será con would. Eso es una regla que hay que recordar y que debemos de memorizar. Cuando ustedes vean el video, que lo van a ver otra vez seguro, ahí podrán verlo detenidamente. Voy a pasar esto por aquí al paso para que lo puedan leer cuando estén viendo el video y así se le haga mucho más fácil. Por último, Dalia, veo que Edinson está teniendo dificultad con la conexión. Esta sería la última tarea para que practiquen. Aquí tenemos estas oraciones y debemos de convertirlas utilizando el I wish. El I wish. En su práctica que les voy a subir va a tener el tema de I wish y el tema que vimos acerca de los comparativos más este vocabulario. Bien, entonces, para la semana que viene vamos a tener este listening. What was that like? ¿Cómo fue eso? Este listening. Vamos a tener este ejercicio, number 2. Vamos a tener esta conversación, number 3. Y por último vamos a tener esto, number 4. Listo. ¿Ok? Les voy a mandar el texto para que lo vayan chequeando también, este texto, para que lo vayan chequeando. Pero eso es. Entonces, en la práctica que le voy a subir en la plataforma va a tener los dos temas que vimos esta noche, los comparativos, y va a tener también el I wish. El I wish es vital, ¿ok? Eso es vital. Voy a ver si le consigo un videíto complementario del I wish y se lo subo a la plataforma por si acaso quieren verlo desde otra óptica, pero básicamente es lo que acabamos de ver. Lo que hay que recordar es la regla, ¿ok? Si tiene este verbo, se dice con el otro. Y así sucesivamente. Yo ahora de todas formas le voy a mandar las fotos de las tareas para que el próximo jueves, al igual que hoy, que estuvieron a tiempo realmente, eso se lo agradezco bastante, podamos pues revisar todo eso y resolver cualquier duda que puedan tener. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? No, todo bien. ¿Por qué le va despejando con el video, teacher? Ok. Sí, pero hay que refrescar otra vez lo que usted dijo para entonces entrar en materia. Perfecto, no hay ningún problema. Entonces, este video va a estar disponible en el día de mañana, Dios mediante. Y nada, la práctica nueva, recuérdense que la última práctica cierra hoy, no la dejen acumular, chicos, porque después cuando llegue el momento de publicar, vamos a tener el corre-corre de que tienen que hacerlo todo junto y va a ser más difícil. Entonces, traten de resolver eso si no lo han hecho todavía. Y la próxima práctica va a estar disponible también mañana. Y va de los dos temas, de los adjetivos y del wish. Entonces, have a really good night, guys. Enjoy your weekend. Be safe. And see you again on Thursday at 8 p.m. Bye-bye. Good night. Y yo, teacher. Good night, teacher. Bye-bye.